amigas de SOSmusica.cl, bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de En el Estudio, el programa musical que emerge desde aquí, donde nacen y se hacen las ideas de cada músico. Primero que nada vamos a saludar a Farmacia Arte Joven por abrirnos las puertas y proporcionarnos este maravilloso espacio, porque de ahora en adelante conversaremos con los protagonistas de la música chilena, todos los músicos, productores y gestores que hacen que esta escena funcione. Y para este primer capítulo precisamente intentaremos desgranar esa escena. Conversaremos cómo es que los músicos llegan a los escenarios y cuáles son las estrategias que ocupan para difundir su material. Para eso estaremos conversando con nuestra primera entrevistada. Ella es periodista con más de 15 años de experiencia en comunicaciones y la industria musical. Flavia Saldías, te damos las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Muy contenta de estar aquí. Oye, empecemos, y te damos las gracias, como por supuesto te lo reitero por estar aquí con nosotros. Y por favor, para la gente que no te conozca, cómo es tu trabajo, llevas muchos años trabajando en la industria musical, ¿qué es lo que principalmente haces? Bueno, yo soy periodista de profesión, trabajé 15 años en una agencia de comunicación estratégica, donde tenía como clientes marcas. Organizacional. Exactamente, era muy corporativo todo, y eran marcas como duras al final, eran principalmente inmobiliarias, algunas cosas de turismo como Despegar. Entonces el fin era obviamente cuidar la reputación de las marcas a través de los medios de comunicación, y dentro de eso también había un abanico de servicios de comunicaciones que era bien 360, la comunicación digital cuando aparecieron las redes sociales, la comunicación interna, los eventos con los clientes, de fidelización con la prensa. Entonces era un servicio que abarcaba la comunicación como en 360 grados. En un momento de la vida se me cruzó la música y me di cuenta que todo eso que yo hacía en comunicación corporativa con marcas como las que te decía se podían llevar también a las bandas. ¿Siempre te ha gustado la música? Siempre me ha gustado la música, o sea, yo creo que todos nacemos con la música, entonces, pero también ocurre un punto de inflexión, que es cuando, bueno, yo soy de Isla de Maipo, que es una comuna rural al sur de Santiago. Ajá. Entonces todo lo que yo tenía de música de niña estaba relacionado con la radio AM y la radio FM, nada más que eso. O sea, no existían los conciertos en mi cabeza. ¿Ya? Después ya en la enseñanza media, obviamente uno que empieza a vincularse con otros tipos de temas de conversación y empiezan a salir entonces los cassettes de los compañeros, de las compañeras, y te van mostrando música. Así conocí a Soda Stereo, así conocí a Radiohead, así conocí a Tiro de Gracia. Pero el punto de inflexión ocurre cuando estaba, me acuerdo, en la enseñanza media y tenía un tío que me invitó a estas fiestas de la música chilena, de la cultura que se hacían en el Parque Forestal, no sé si se acuerdan, que eran súper masivas y gratuitas. Mi tío me llevó a eso y yo ahí aluciné. Dije, está espectacular. Otra cosa, porque todos como sintiendo lo mismo, viviendo una experiencia que además era gratuita, multitudinaria, con gente como uno, pero con otra gente, porque yo fuimos de la isla a Santiago, entonces era también distinto. A pesar de que no sea tan lejos, es un cambio importante. Era un cambio totalmente, si en la isla no habían conciertos, nada, ¿cachai? Entonces, ningún tipo de espectáculo siquiera. O sea, el desfile del 18 de septiembre era todo lo que había, ¿cachai? Entonces fue súper interesante eso, y además como vivir la música incluso no siendo fan, porque me acuerdo que esa vez vi a Congreso y aluciné, y no conocía a Congreso de antes, ¿te fijas? Entonces fue espectacular. Yo dije, esto hay que vivirlo muchas veces, y ahí eso fue como, claro, como llegué a la música en vivo. Ese fue, por ejemplo, mi primer concierto. Después en alguno en el Estadio Víctor Jara también. Ya, perfecto. Bueno, sí. ¿Esto fue antes o después de tu formación como periodista? Antes, iba en la enseñanza media. Ya, perfecto. O sea, todavía no entraba a la universidad cuando decidí ser periodista. Y ahí ya después, en el 2016, 2017, se produce como un cambio que tiene que ver más con lo laboral y la música, ¿no? Que como que descubro una banda en Instagram, que es una banda de Lampa, y los encontré buenísimos. Y yo encontraba que era como los nuevos prisioneros, porque hablaban de injusticia social, hablaban de marginalidad, y lo hacían como en una nota pop muy interesante, eran muy coreables. Y yo dije, ¿por qué nadie más los conoce? Y yo trabajaba haciendo gestión de prensa para estas marcas que te decía. Entonces yo dije, no, yo tengo que ayudarlos, tengo que hacer que ellos, como que el mundo los conozca. Entonces les escribí por Instagram, les dije, oye, yo soy periodista, les puedo ayudar.
y ellos me dijeron, justo estamos trabajando en un disco, nos encantaría como tener a alguien que nos ayude a salir al mundo. Pero nace de esa, digamos, vocación tuya de decir, oye, estos cabros son buenísimos porque nadie los conoce. Es solo eso, como el instinto. Con la habilidad que tengo Exacto. yo de comunicación estratégica, comunicación organizacional, oye, quiero que esto funcione también. Claro, encontraba que desde ahí podía aportarles algo. Perfecto. A ellos que eran para mí NN, no los conocía. Y ellos me dijeron, juntémonos, hagamos una reunión. Y me dijeron, hagamos una reunión en nuestra sala de ensayo. Te queremos mostrar nuestra sala de ensayo y que nos conozcamos. Buenísimo. Y me pegué el pique de los dominicos que trabajan en ese tiempo, hasta Lampa, hasta Batuco. Y ahí viene como un aprendizaje súper importante que como para las bandas quizás de ahora. Porque yo recuerdo que fui y yo en mi cabeza iba a una reunión. Y ellos me dijeron, Flavia, estamos en nuestra sala de ensayo, te vamos a mostrar nuestra música. Y ellos hicieron un concierto para mí. Y me mostraron todas sus canciones y tocaron todo el disco. Y yo dije, no, a esto me quiero dedicar. Y también encontré que además fue una súper buena estrategia de ellos, como para conquistarme, digamos, porque yo quedé como encantada y después hablamos. Y ahí empezó este como vínculo con ellos, que terminé siendo su manager, lanzamos el disco, participamos en cosas importantes, que me acuerdo en el estadio, por ejemplo, de Lampa, en una actividad que estaba vinculada a Gustavo Gatica, por ejemplo. Los traje a Santiago a tocar por primera vez porque ellos eran de Lampa, entonces tampoco habían salido de su comuna nunca tocando en vivo, así que hicimos cosas muy interesantes y ahí se creó este nexo entre que me guste la música y otro que podemos hacer algo laboralmente por la música. Perfecto. Oye, bueno, y ahí de alguna forma mezcla muchos roles distintos, ¿no? Porque una cosa es ser periodista, otra cosa es ser manager, otra cosa es ser productora, pero de alguna forma como que empieza a combinar todo. ¿Cómo de alguna forma convergen todas esas cosas? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es? Y cómo justamente convergen en todo este ecosistema que es hacer que una banda finalmente llegue a oídos de otras personas. No es fácil porque son, claro, distintas tareas y distintos roles. O sea, dentro de lo que yo hago, que es, hago asesoría hoy día a bandas que están como recién naciendo, otras bandas que tienen un par de años pero que se quieren ordenar, entonces hacemos estrategia de planificación y todo. Pero, y claro, también tengo otro rol que es el de periodista. Entonces también hago gestión de prensa, también soy manager, que es como otra cosa, que es como orientar una carrera musical, ¿no? Y buscar oportunidades de shows en vivo, de poder telonear, de poder estar en festivales. Y también soy soy la directora de mi agencia, que es Flyer, que es donde tengo que meterme un poquito más como en el plan de negocio, pues tengo que pensar como gerenta, ¿cachai? Claro. Entonces, sí, no es fácil, pero yo te diría que eso se resuelve siendo muy ordenada y estudiando mucho. Metódicamente. Exactamente. ¿No? Y también esta habilidad también por desarrollar nuevas habilidades y estudiar, porque al final, claro, a mí no me enseñaron de negocios, ¿cachai? De contabilidad. Claro. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender y bueno, cuando a uno le gusta algo, estas cosas funcionan. Claro. Oye, y bueno, esto parte en el año 2016, tú me dices, con la música como tal, ya de la experiencia previa, con estos más de 15 años que tú tienes en experiencia comunicacional y que se suma con esto de la música en 2016. De aquí, desde 2016 hasta ahora, ¿cómo dirías tú que está tú ya habiendo trabajado con muchas otras bandas también, otros proyectos musicales, cómo crees tú que está hoy la industria musical actual, sobre todo esto de difundir la música de los artistas, que los artistas lleguen desde su sala de ensayo en Lampa hasta un escenario, hasta un Instagram? ¿Cómo encuentras tú que está hoy en día el panorama con la tecnología, medios digitales, medios masivos? A ver, yo creo que es súper importante que cuando hablamos de industria musical como que aterricemos un poco, porque hay harta crítica en general, claro, en la escena de que no hay industria musical en Chile. Yeah. Muchos dicen eso y yo creo que ahí como que intentar como explicar un poco qué es la industria. O sea, la industria es un ecosistema económico en donde se engloban ciertas actividades respecto de esa área y que funcionan, ¿no? Y que se hacen sostenibles en el tiempo porque es un círculo virtuoso. En esto encontramos tanto como los mismos conceptos, el merchandising, los discos. Exactamente. Por ejemplo, si lo llevamos a la industria inmobiliaria, tenemos desarrolladores inmobiliarios, arquitectos que diseñan los edificios, que diseñan los condominios. Después tenemos a las constructoras
constructoras que van y construyen Claro. las casas, los departamentos. Después tenemos como un staff de vendedores que salen a vender, o sea, hay gente que tiene pega para hacer eso. Después está el cliente, hay gente dispuesta a pagar por una casa y por un departamento, Claro. que quiere comprarlo. Y si no tiene la plata, tenemos entidades financieras que lo van a financiar, ¿cachai? Entonces eso va a funcionar y se forma un círculo virtuoso que permanece en el tiempo. Más o menos, digamos, depende de las vicisitudes de la economía. Pero si eso lo llevamos a la industria musical, ¿qué sería? Sería un ecosistema económico que engloba a los creadores de música, a los productores de música, a la gente que distribuye, a la gente que promociona la música y que comercializa la música. Perfecto. ¿Cachai? Todo Entonces, un ecosistema tenemos de eso, pasos para que... tenemos eso y tenemos gente que hoy día puede decir que vive de eso. Es difícil. Yeah. Yo creo que tenemos una industria musical en formación, pero no una industria musical consolidada, por supuesto. Yo creo que está en formación, porque efectivamente hay creadores de música, hay promotores de música, hay agentes culturales, hay festivales, hay gente que está vendiendo y comprando shows, pero todavía no en el nivel que podríamos decir quizás en México. Entonces, claro, no es una industria que se sostenga, porque hoy día es difícil encontrar a gente que tú decís, yo vivo de la música. ¿Cachai? Yeah. Como puede ser, te lo puede decir hoy día un gerente inmobiliario que ha hecho una carrera de 20 años en la industria inmobiliaria. Pero en la música pasa eso, son pocos. Entonces yo creo que, claro, tenemos una industria musical en formación. Y me encanta que así sea también, porque creo que todos los que estamos acá, tú, las personas que están detrás de cámara, yo y todos mis colegas, estamos creando algo y tenemos una súper responsabilidad de que esto funcione, ¿cachai? Y bueno, hay distintos roles de toda la sociedad también. Perfecto. Oye, ¿y qué desafíos ves tú principalmente en esto? Justamente porque hay bandas grandes, ¿no? Hay bandas grandes, por ejemplo, como los Bunkers, como los Tres, como los Jaivas, que efectivamente tienen una trayectoria increíble, se han separado un tiempo, han vuelto y ha sido un boom increíble. Pero, ¿cuáles son los desafíos principalmente que ves tú para una banda emergente, una banda de Lampa, como por ejemplo, ¿no? Que tiene todas las ganas y el hambre de insertarse en esta industria que, como bien tú dices, y sostienes que está en formación? Sí, yo creo que hay dos tipos como de desafíos. Uno que tiene que ver con el entorno, que es esto que digo que, claro, hay una industria en formación. En Chile hay demasiada música nueva, buena. Yo hace poco hice una convocatoria en Flyer para el Indie Fest, que es un festival chiquitito que nosotros producimos, que ya tiene 3 ediciones, y me llegaron 50 bandas nuevas. Algunas las conocía, otras no, 50 artistas que tienen hambre por tocar y que su música además está muy buena, ¿cachai? Se preocupan de producir con gente que es bacán también en el mercado, que de grabar en buenos estudios, que están haciendo su trabajo también de promoción en redes sociales. Entonces hay mucha música buena naciendo en Chile. Pero el desafío está en que, claro, tampoco hay tantos espacios donde ir a colocar esos shows en vivo. Y eso es lo que te decía, como de vivir, yo creo que en una industria todavía en formación. Los espacios son pocos. Y eso hace que, por ejemplo, hoy día las personas que trabajamos en Booking seamos súper buscadas. O sea, yo tengo colegas que puedo nombrar, la Maca Velázquez de Red Poncho, la Yanis Stock, la Pamela Caete. Normalmente todas las semanas llegan bandas que te dicen, que te piden, que te están cotizando el servicio de Booking, porque es complejo poder brindar ese servicio también. O sea, no hay tantos, porque no hay tantos espacios donde poner esos artistas, esa música en vivo. Entonces creo que ese es uno de los desafíos, el entorno. Y el otro desafío que yo creo que es como interno, que es el de creerse el cuento, que es el de decir, ¿sabéis qué? Ya esto es lo que quiero, por esto voy a luchar y lo voy a hacer bien y me voy a meter en esto y le voy a dedicar un tiempo y voy a ensayar todas las semanas porque las horas de ensayo se notan en el escenario y voy a componer nueva música y voy a escuchar lo que se está, lo que está, no sé, escuchándose en el mundo, las nuevas tendencias también, los ritmos, los sonidos, y voy a preguntar y voy a estudiar cómo se hace una estrategia de promoción de un lanzamiento, ¿cachai? Como creerse el cuento y sobre todo el tema de exponerse. Como que también hay muchos artistas que le tienen miedo a la exposición en redes sociales y tienen historias tan lindas y tan lindas canciones que contar, que siento que ahí hay una pérdida tremenda. Entonces yo creo que también hay un desafío interno de decir, ¿sabéis qué? Yo voy con esto hasta el final y lo voy a hacer bacán. Oye, y con esto de las redes sociales, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a una red social, o sea, todo el mundo puede crear un Instagram. Si nosotros
aquí entre nosotros dos y los chicos detrás de cámara. Hacemos una banda. Podríamos, porque está en el celular, ¿no? Sí. Podríamos hacer un Instagram y empezar quizá a meterle plata para publicitarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa con los medios masivos? ¿Cuál crees tú? ¿Dónde está el clivaje entre eso? ¿Entre los medios digitales o los medios masivos? ¿Hay alguna clave entre los dos? ¿Hay alguna estrategia? No, ándate por medios digitales nomás, ándate por los medios masivos que quizás siguen siendo, como alguna vez fueron, solamente la radio, solamente la televisión, o hay que combinar las dos cosas. A ver, yo creo que cuando tú dices los medios masivos, a mí me da como urticaria, porque siento que los medios masivos hoy día le están haciendo un flaco favor a la cultura. O sea, tienen muy pocos espacios para la música, para la cultura en general, los noticieros, hay pocos programas dedicados a esto. Y además que, claro, son programas de donde también entrevistan a los mismos, ¿cachai? Entonces, como no se produce como... No hay una difusión de la nueva música chilena. El rol de los medios de comunicación es informar. Yo soy periodista. Y sí y no. Porque sí, es informar. Pero no están informando todo lo que hay. O sea, no existen solo los Bunkers, los tres, Javier Amena, Ruidosa. No existe solo eso. Existe una tremenda cantidad de música nueva y eso no sale en ningún lado. O sea, eso solo lo difunden hoy día los medios de nicho. Y siento que ahí el rol de los medios de comunicación masivos está súper al debe. En ese sentido, porque al no hablar de esto es invisibilizarlo y por lo tanto también considerando que llegan a una gran cantidad de gente, o sea, la gente consume hoy día televisión y radio todavía mucho, sí, claro. Podrían estar fomentando el consumo de nueva música nacional y sin embargo lo que están fomentando es ir al concierto de Dua Lipa, es ir a los Guns N' Roses, ¿cachai? Ir a lo de siempre. Entonces ahí siento que hay una crítica como para los medios masivos totalmente. Ahora, ¿a dónde deberían ir los artistas? Si van a los medios de masivos, no los van a pescar, ¿cachai? Ese es el problema. O sea, ni siquiera es como una pregunta que podría funcionar, ¿cachai? Porque yo no le puedo decir a los perros del camino que vayan a Canal 13 porque no los van a pescar, ¿cachai? Salvo que haya, no sé, un hecho súper inédito que tenga que ver con, no sé, una noticia acuática. Claro. Pero por eso están las redes sociales y yo creo que en ese sentido tu pregunta es como súper buena porque las redes sociales hoy en día son tu propio medio de comunicación. O sea, claro. Podrías decir que no necesitarías los medios masivos, ok. Sí, tienes tu propia red social donde puedes hoy día hacerte incluso una campaña de publicidad en Meta Ads y llegar a México, a Estados Unidos, a otros mercados, ¿cachai? Entonces creo que es súper potente y ahí también, claro, está el tema de estudiar cómo se hace todo eso también o de dejarte asesorar por gente que sabe hacerlo y que hoy día lo está haciendo. Yo conozco personas que hoy día están con campañas en Facebook y están llegando a otros mercados y están sosteniendo 1,000, 2,000 oyentes mensuales en Spotify, ¿cachai? Que no es una cifra menor considerando que son bandas emergentes y que todavía están en un nicho musical. Claro. ¿Sabes? Oye, y de hace 10 años hasta ahora, ¿cuál crees que ha sido quizá el cambio más profundo en esto de la difusión de artistas? Justamente ligado al tema de las redes sociales, ligado al tema de los medios masivos, y justamente con eso, con las campañas digitales que hoy en día son una cosa que bandas viven y se sustentan solamente con eso, ¿no? O sea, a los oyentes que han llegado gracias a campañas de redes sociales. ¿Cuál crees tú que ha sido el cambio más grande de 10 años atrás hasta ahora con respecto a eso? Claro, la forma de producir música ha cambiado. Hoy día yo me puedo bajar un programa, componer una canción, supuestamente, si pudiera componer una canción, pero la podría grabar en mi casa, comprarme un micrófono, la podría distribuir sola, sin necesidad de una agencia, sin necesidad de un sello, podría subirla a CD Baby, podría crear mi propio arte de la portada, podría no necesitar a nadie más, y podría hacer el plan de marketing, podría hacer estas campañas de publicidad y podría hacer mi trabajo sola. Yo creo que ese cambio, digamos, en la música es heavy. Se ha democratizado mucho el tema. Mucho. Y yo creo que eso le hace bien también como a las almas, porque disfrutar de música y que las personas hoy día puedan hacer su propia música sin necesitar de otro, también siento que es como un nanay para los artistas chilenos que pueden, o para los artistas en general, no solo chilenos, digamos, que pueden hacer su música y soltar esas emociones, porque finalmente hay miles de historias personales ahí dando vuelta.
Entonces, eso está bonito. Claro, pero igual se necesita una estrategia, porque como bien tú dices, de alguna forma, tu trabajo en una de esas estaría en juego, ¿no? Porque quizá una banda diría, no, sabes que esto lo podemos hacer entre nosotros, no necesitamos a nadie más, no necesitamos a nadie nadie que sepa, que tenga experiencia en medio y que nos difunda, sino que, oye, hagámoslo nosotros solos. ¿Tú crees que está bien ese camino o siguen siendo necesarios los periodistas, las personas que están dedicadas a la difusión de música? Sí, yo creo que va a depender. Yo conozco bandas que, por ejemplo, hoy día, no sé, el baterista es el manager. El bajista, que es diseñador también, hace la gráfica, ¿cachai? Pero llega un punto en que, claro, no todo se puede resolver dentro de la banda y ahí se necesitan como estos servicios externos y eso es lo que hace que podamos estar en una industria en formación, que digamos todos desde nuestro rol podamos aportar un poquito a esa promoción de ese disco. Claro, o sea, de alguna forma, como bien tú decías, es un ecosistema, ¿no? Que al final todos los actores convergen y hacen que eso dé frutos, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Sí, oye, y bueno, Flavia, para ir terminando, me gustaría saber si tú, con tu experiencia, hay algún consejo que le quieras dar a la gente que para dedicarse a la música, ya sea desde el área propiamente compositiva, del artista como tal, o de la gestión, que me interesa mucho esa parte. ¿Hay algún consejo que le quieras dar a la gente? Yo creo que el mejor consejo es seguir los sueños de cada uno. O sea, cuando hay algo que te apasiona mucho, hay que hacerlo. No hay nada mejor que levantarse a trabajar en algo que uno ama. Entonces, eso va a rendir siempre frutos, porque uno lo hace con un corazón enorme, con ganas, se te ocurren 1000 cosas porque es tu nicho, es tu mundo, es tu universo. Entonces, perseguir el sueño hasta el final. Yo creo que hay que vivir esta vida así, dedicada a lo que a uno le gusta, totalmente. Ya seas artista o ya sea que te quieras dedicar como agente cultural, como periodista o como fotógrafo. Hay que perseguir el sueño. Buenísimo. Oye, y bueno, te damos muchas gracias por ser nuestra primera invitada a este programa que esperemos que guste mucho y queremos mantener esta dinámica que queremos partir contigo también, que puedas recomendar, decirle a la gente tus 3 discos favoritos de la música chilena. Qué difícil para un alma melómana. Yo creo que a todos les va a pasar esto mismo. No voy a decir los favoritos, voy a decir 3 nomás que se me ocurren, porque tengo muchos favoritos. Y voy a destacar el Amigurumi de Playa Gótica, que es una banda con la que trabajo, y es porque el fin de semana además estuvimos en Viña del Mar tocando, bueno, ellos estuvieron tocando, y la gente cantaba, saltaba, y como si fuese un disco que se lanzó hace un mes, y eso quiere decir que es un buen disco. Buenísimo. Que es un disco que no ha perdido vigencia, una banda ícono además del pop alternativo en Chile, así que Amigurumi de Playa Gótica puede ser uno. Si me voy ahora a lo más reciente, un disco que he disfrutado mucho, que es Inmersión de Javiera Mena. Buenísimo. Soy fan de todos los discos de Javiera Mena, pero voy a destacar el último para ser un poco más actual, y además porque siento que ahí se desarrolla una sensibilidad femenina muy especial en ese disco. Me encantan sus letras, me encanta su ritmo, me lo he disfrutado mucho. Eso, y un tercer disco, no sé, quizás el disco Tincoyo de la Saicoan. Buenísimo. Por destacar también el trabajo que está haciendo la Caro Lavanderos, una mujer de casi 60 años que sigue rockeándola en Chile y además con temáticas súper interesantes que tienen que ver con el medio ambiente, con el feminismo, con hacer comunidad, y me parece que eso engrandece en nuestro ecosistema musical. Totalmente, gran música ya, también hemos trabajado en ella y gran música. Bueno, Flavia, te damos las gracias por estar con nosotros. A tu cámara, si le puedes decir dónde podemos encontrar tu trabajo, a la gente que no te conozca quizás, dónde podemos encontrar las cosas que tú haces. Bueno, Instagram es como mi plataforma de red social ancla, que es Flyer CL. Buenísimo. El de la agencia, y Flavia Saldías, que es el mío personal. Y ahí tengo contenido también educativo, como de tips. Buenísimo. También siempre estoy como reposteando las convocatorias de música, con mi propia convocatoria del Indie Fest, así que ahí también pueden sumarse, y eso.
Así que muchas gracias por la invitación. No, Flavia, te damos las gracias por ser nuestra primera invitada y esperamos quizás encontrarnos en otra ocasión. De todas maneras. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Nos encontramos en el próximo capítulo de En el Estudio, aquí en SOS Música. Nos vemos, chao. Mm-hmm.